Sí. Amigos televidentes, regresamos a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Y como le comentaba Nicolás al maestro Frank en el bloque anterior, independientemente de que todo el proceso se hizo de manera electrónica, integrada, con dispositivos electrónicos, con software de información, con mecanismos de cruce de información al día, la población todavía se pregunta, por ejemplo, Nicolás y yo lo hemos hablado mucho, ¿por qué todavía no tenemos unos resultados, por lo menos a modo preliminar? Maestro Frank. Sí, lo que ocurre es que probablemente uno de las cosas que deben hacerse cuando se va a levantar un censo es edificar a la población en relación a qué es un censo. Es ir y empadronar, pero de manera mágica la información no sale, como en las elecciones. En las elecciones terminó el certamen a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche ya tenemos resultados. Con 2 bocas de urna previa. Correctamente. El censo no es así. El censo primero no es marcar la cara de un candidato. El censo es una boleta que, como decía Nicolás hace un rato, es compleja. Tiene muchas preguntas sobre la vivienda, sobre los hogares, sobre las personas. Y sobre las personas tiene características educativas, laborales, demográficas, por solo mencionar algunas. Frank, con respecto precisamente a la boleta, sabe que hubo muchas quejas a algunos ciudadanos de que en esa boleta, y de expertos también, como que habían informaciones que para los fines del censo no eran necesarias, y quizás ese exceso de solicitud de información también pudo haber provocado los inconvenientes que tuvo. Mire, yo pienso que tal vez eso no perjudicó mucho. Ciertamente hay que ser cuidadoso, como decía al principio, en relación a qué se incluye en un censo. ¿O qué debería incluirse en un censo? Exactamente. Mi profesor de censos, el Valdecir López, que es probablemente una de las leyendas de censo en América Latina, brasilero, decía, un censo debe tener 20 preguntas. Decía la leyenda de los censos en América Latina. ¿Este cuánto tenía, Frank? Este y los otros y los de los otros países, porque el problema es que la falta de información, nosotros creemos que se resuelve cargándosela al censo. Yo le hago un símil, yo le digo, mire, usted tiene mucha carga que transportar desde el campo de Matos hacia la ciudad. Estebanía de Azua. De Estebanía hacia el pueblo de Azua. Pero tiene un solo burro. Entonces, ¿qué pasa si se le pone toda la carga que hay que llevar al solo burro? No va a tener ni carga ni burro. Entonces es preferible poner una carga que el burro pueda llevar. Manejable. Exactamente. Entonces, los censos son eso. Los censos no aguantan todo. Yo sé que este es un país que requiere de mucha información. Hay mucha demanda de información. Pero para eso están las encuestas. Hay temas que son... El censo es insustituible para crear los denominadores del cálculo de índice que tienen que ver con la planificación económica y social. El censo es vital. Educación, salud, vivienda, por solo mencionar algunos. Crecimiento demográfico. Exactamente, servicio, electricidad, agua, transporte. Pero no debemos querer ir más allá, porque nos pasa lo del burro. Corremos el riesgo de quedarnos sin burro y sin carga. Saturado. Claro, entonces hay países como Brasil que utilizan 2 boletas, lo que llama la boleta corta y la boleta larga. La boleta corta se aplica a todos los hogares. La del censo del 2010, yo la tengo, tiene 4 páginas, nada más. La boleta corta, 4 páginas, unas cuantas preguntitas. Y la larga ya tiene más. Tiene 10 páginas, 10, 12 páginas. Pero la larga solo se le aplica al 10% de los hogares, porque es una muestra. Entonces, muestreo. Claro, muestreo, al 10% de los hogares. Cada 10 viviendas se aplica una larga y a todos se le aplica la corta.
Hay países que manejan la situación. Nosotros lo hicimos en el año 71, perdón, en el año 70 aquí en la República Dominicana. Usamos 2 boletas. Cuando no había tecnología, no había internet, hasta pocas carreteras habían. Entonces, se hicieron las cosas. Pero yo insisto, aquí en una operación como esa, interviene el tiempo necesario para hacer las cosas, planificarlas y ejecutarlas adecuadamente. Y obviamente, dedos para el piano. Dedos para el piano. Pero la pregunta que más tú haces, Fran, es ¿por qué, si para este censo, ¿verdad?, todo se hizo bajo una plataforma tecnológica, con dispositivos tecnológicos, ¿por qué no tenemos datos preliminares todavía? Exactamente. O sea, eso es lo que las personas, Claro, el ciudadano común se pregunta. Lo que le empezaba a responder ahorita y es que cuando se levanta un censo, sea con boletas en papel, con boletas electrónicas, se generan muchos errores. Y hay que evaluar primero y corregir. Porque no le podemos venir a la población a darle datos sobre un hombre que ha parido 3 hijos. Porque ese tipo de incongruencia se da. Pero no podemos hacerlo igual que en las elecciones, datos preliminares para que la gente vaya. No, porque hasta que no se tiene una base de datos medianamente limpia, no se puede, porque usted corre el riesgo de decir una cosa ahora y después decir otra. Sí. Y eso sí que sería bastante crítico para la credibilidad de una institución de estadística de cualquier país. Entonces, hay que limpiar la base de datos y eso lleva un tiempo. Es decir, si usted siembra plátanos, tiene que esperar que la cepa brote, que la plantita crezca, que eche un racimo, que ese racimo madure y después usted come plátanos. Pero el día que usted siembra el plátano no puede esperar comer plátanos. Claro. No, se tiene que llevar un chiste de pan. Exactamente, mientras tanto compre pan. Entonces, es eso. Hasta tanto haya una base de datos medianamente limpia, no se pueden dar resultados. Pero por otro lado, le decía a Nicolás, para entretenerlo un poco por la locura del tránsito cuando veníamos, que la primera actividad que debe realizarse una vez se levanta el censo es evaluar la cobertura y la calidad de la información. ¿Por qué? Porque sabemos que los censos tienen omisión, unos más que otros, tienen omisión. Entonces, hay que evaluar. Al principio es una caja negra porque no se sabe. Es una caja negra hasta tanto se haga una encuesta de control de cobertura que determine cuál fue la omisión y dónde estuvo esa omisión. Y hay omisión de viviendas y hay omisión de personas. Porque podríamos, yo le decía a Nicolás, nosotros podemos perfectamente ir a un municipio donde hay 1.500 viviendas y empadronar las 1.500 viviendas. Pero resulta que en cada una en promedio hay 4 personas y en cada una en promedio solo enumeramos 3 personas. Entonces, la omisión de vivienda es 0, pero la omisión de personas es 25%. Es correcto. Entonces, la encuesta de control de cobertura es que mide eso y proporciona un coeficiente que permite ajustar, porque la gente necesita para planificar los datos completos. Si no están completos, vamos a completarlo por métodos transparentes, explicándole a la gente para que la gente confíe en esos resultados y confíe en la institución que proporciona los resultados. Y todo eso se hace en los censos. Les decía, el censo más completo de la región es el de Cuba, una omisión inferior al 1%. Hay otros censos que desafortunadamente hubo un país de la región que en el censo anterior, 2012 por ahí, la omisión fue cercana al 30%. Es un desastre. Según los cánones de Naciones Unidas, un censo que tiene una omisión inferior a 5% se considera un buen censo. Si la omisión está entre 5 y 10%, se considera un censo aceptable. Si la omisión es mayor de 10%, se considera un censo defectuoso, un censo con problemas. Entonces, ese país que decíamos tuvo una omisión de 30%. Pero bueno,
Si ellos hubiesen podido hacer las estimaciones con la rigurosidad y la especificidad, pudieron haber hecho ajustes en esa población y pueden usar los datos sin mayores consecuencias, porque lo que se necesitan son órdenes de magnitud para la planificación. Si usted va a planificar la construcción de aulas para 2.632.000 niños y niñas, y el número es 2.628.000, ¿cuál es la diferencia en términos de planificación? Es decir, eso se maneja. Me comentaba una persona, Metro Frank, con relación a la inquietud que Nicolás planteaba, de que si como en el proceso se dieron tantas denuncias de imprecisiones, problemas de conectividad, problemas con los retrasos en las dietas, en los pagos, que si de una u otra manera esto no implicaba un efecto de desmotivación para los emprendedores y pudiera dar el traste con la calidad dentro del proceso, con errores que pudieran ser significativos. Pero la verdad que esa parte yo no la conozco bien. Conozco una que se dio en el 2010 porque yo estaba ahí. En el 2010 hubo descontento de unos cuantos miles de personas por falta de pago, pero eso ocurrió después que se había levantado el censo. Entonces no afectó para nada la calidad de la información. Cuando eran 30 días de trabajo. Ahí fueron 7 días, así como la creación del más corto. Claro. Y como le decía, ese tipo de situación se produjo después del levantamiento. Posterior a. Correcto, entonces no afectó. En este caso yo no conozco bien porque no estuve de cerca en eso, entonces no sé cómo se manejó eso. En el tercer bloque, Nicolás, maestro Fran, hay una parte que nos quedó de la conversación anterior, que es el conflicto Rusia-Ucrania. Correcto. Vamos a pasar revista con relación a esa situación y vamos a ver qué tanto se ha avanzado desde la última vez que conversamos a la fecha. Muy bien. Volvemos en breve. Sí.